Bueno, vamos a continuar ya con el último video. Bueno, entonces, otro instrumento que es muy importante para derivar es lo que se llama la regla de la cadena. La regla de la cadena, en esencia, es la aplicación consecutiva de dos funciones. Una función, por ejemplo, g, ¿no?, que hace algo, por ejemplo, eleva al cuadrado, y una función f seguida de esa g que hace otra cosa, por ejemplo, saca la función c. ¿Sale? De tal forma que cuando uno deriva una composición de funciones, ¿sale?, obtiene lo que es la regla de la cadena, que nos indica que la derivada de esa composición de funciones sería algo así como la derivada de la función, por ejemplo, en este caso f, que es la que se aplica en segundo lugar, con respecto a g, por la derivada de g con respecto a x. ¿Sale? Es decir, es algo así como una multiplicación, pero hay que entenderle bien cuál es el procedimiento. Entonces, fíjense, eso lo podemos ver con un ejemplo. Nosotros tenemos esta función, que es la función a la x, la eleva al cuadrado, le suma más 1 y le saca la raíz de x. Esto nosotros lo podemos interpretar como una composición de funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos definir una función, ¿sale?, que a la x, le vamos a llamar u a esa función, a la primera función, que agarra la x y te la manda a x cuadrada más 1. Y luego podemos definir otra función y, que a lo que le aplica le saca raíz nada más. De tal forma que tenemos una composición de funciones. O sea, dense cuenta que en vez de que de un jalón a la x le elevemos al cuadrado, le sumemos más 1 y le saquemos raíz, lo que vamos a hacer es en dos pasos. El primer paso le llamamos a la función u, que agarra la x y te la manda a x cuadrada más 1. Y luego la función y, que agarra esa u y le saca raíz para que al final el efecto sea raíz de x cuadrada más 1. Entonces, si nosotros queremos derivar una expresión así compleja como esta, podemos pensarla como esa composición de funciones, y lo único que hacemos es derivamos la primera función con respecto a x, que es la variable original, y eso nos da 2x, y luego la función y la derivamos pero con respecto a la u, que es la operación que hace, que saca raíz, y eso nos va a quedar u a la u medio, y la derivada es 1 sobre 2 raíz. Y al final sustituimos lo que vale u, simplificamos y nos va a quedar la derivada de la función utilizando la regla de la cadena. Es decir, la derivada de una composición de funciones, la f es la función de más afuera o la que se aplica en segundo término, la g es la función de más adentro o la que se aplica en primer término, y la derivada de esta composición de funciones va a ser la derivada de la función de más afuera, la que se aplica en segundo término, con respecto a g de x por la derivada de g de x, que es la función de más adentro, con respecto a la variable x. Bueno, por ejemplo, bueno, aquí tenemos varios ejemplos, no viene el cálculo, ¿sale? Pero eso lo vamos a hacer seguramente en el salón de clases. Bueno, vamos a continuar ya para concluir. ¿Cómo le hacemos para encontrar la regla de derivación de un logaritmo? Bueno, ahí hay unos trucos. Esencialmente es lo mismo, se dan cuenta, es logaritmo de la función evaluada en x más h menos logaritmo en x sobre h. Esto se puede escribir, el logaritmo de una diferencia es lo mismo que el logaritmo de una división. La función logaritmo es una función particular en matemáticas que tiene ciertas reglas. Entonces, una de las reglas dice que si tenemos logaritmo de diferencia de logaritmos, lo podemos poner como logaritmo de una división, y luego lo único que hacemos es vamos simplificando, acomodando, ¿sale? El logaritmo de 1 se define como 0, ¿sale? Lo vamos usando, vamos simplificando, tomando límites, y al final nos va a quedar 1 sobre x logaritmo, la función 1, que se puede argumentar que la derivada del logaritmo en 1 es igual a 0, ¿sale? Y nos queda 1 sobre x, ¿sale? Entonces hay toda una justificación
¿sale? De cómo realizarlo, una explicación, pero al final lo importante es que la derivada de la función logaritmo con respecto a x es igual a 1 sobre x. Nosotros podemos, por ejemplo, si queremos encontrar la regla para el exponencial, podemos escribir logaritmo de la exponencial y eso es igual a x. ¿Por qué? Porque logaritmo y exponencial son funciones contrarias. Se puede utilizar la regla de la cadena porque es como si fuera una composición de este lado, es decir, la x la mandamos a exponencial y a lo que está dentro le sacamos logaritmo. Y utilizando la regla de la cadena se puede demostrar que la exponencial es igual a la exponencial. ¿Sale? Ya no lo veo tanto en detalle porque pues sí es parte de un curso completo. Igual podemos derivar fácilmente cuál es la derivada de seno inverso o arcoseno, que es 1 sobre la raíz de 1 menos seno cuadrado de x, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, derivada de arcoseno. Arcoseno es la función que hace lo contrario que la función seno. Se llama una función inversa. Y su derivada es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrada. La de arcocoseno o coseno inverso hace lo contrario a lo que hace coseno. Y su derivada es 1 menos 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrada. Y arcotangente es una función inversa que hace lo contrario que la tangente y su derivada es 1 sobre 1 más x cuadrada. Bueno, esas serían, digamos, como nota, las principales fórmulas de derivación. Son bastante elaboradas, ¿verdad? Y tienen varios casos especiales, pero es lo que se necesita para prácticamente aprender a derivar o aprender a realizar cualquier derivación. Aquí está en concreto las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, seno inverso, coseno inverso, tangente inversa, cosecante inversa, secante inversa, cotangente inversa. Tenemos muchos ejercicios, ¿verdad? Hay otros temas, ¿no?, que son importantes para nosotros. Por ejemplo, derivación implícita es muy importante también para ecuaciones diferenciales. ¿Qué es derivación implícita? Bueno, derivación implícita es básicamente tenemos la función aquí escondida, ¿no?, y de x, y no la tenemos despejada, como por ejemplo y igual a x cuadrado. Eso se llama una expresión implícita, no está despejada. Y lo que hacemos para encontrar la derivada es, lo tenemos hecho aquí, derivamos de ambos lados de la ecuación, no se altera porque es la misma operación de ambos lados. La derivada de x cuadrada es muy fácil y la derivada de y cuadrada utilizamos la regla de la cadena, que es derivar y cuadrada con respecto a y multiplicado por la derivada de y con respecto a x, que es precisamente lo que tendría que venir en la próxima página, ¿verdad? Derivar y cuadrada por la regla de la cadena es derivada con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. Es como si la variable x le aplicara una función y y le hiciera algo, y luego otra función eleva al cuadrado la y. ¿Sale? Entonces, si nosotros lo sustituimos, va a quedar 2x, que es la derivada de x cuadrada, 2y derivada de y con respecto a x, que es la derivada de la y cuadrada, y aquí, y 25, la derivada de 25 es 0. O sea, repito, tenemos esa expresión implícita porque no está despejada la y como función de x. Entonces tenemos x cuadrada, y cuadrada igual a 25. Aquí dentro de y habría una función que no conocemos, de y en función de x. Y lo que hacemos para derivar o hacer la derivación implícita es hacer la misma operación de ambos lados, que es derivar, y no se altera la ecuación. 2x es muy fácil, la derivada con respecto a x, porque es 2x, x cuadrada con respecto a x es x. Pero el segundo término ya es más difícil porque no conocemos cuál es la expresión y en términos de x, ¿verdad? Y la derivada de 25, como es una constante solita, pues es 0. Y entonces lo que hacemos es ocupar la regla de la cadena. Aquí está la regla de la cadena. La regla de la cadena dice, derivada de y cuadrada la voy a pensar como una función que depende de y por la otra función que depende de x. Es decir, como una composición de funciones. O sea, lo que hacemos es, tomamos x y la mandamos a y de x, pero no conocemos y. Y luego tomamos y lo mandamos a y cuadrada.
Eso sería una composición de funciones, dos funciones aplicadas una después de la otra. Bueno, entonces fíjense, hasta aquí lo dejamos. ¿Por qué? Porque no conozco la expresión explícita de y con respecto a x. Lo sustituyo en la ecuación y lo único que hago es despejo. Y aquí tengo la información de lo que es la derivada de la función implícita sin que yo conozca la función, que es precisamente de aquí donde iniciamos. Podemos también tener el caso en que hagamos el despeje de la función y de hecho aquí nos quedaría algo así como raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada. O sea, eso también lo podemos hacer, despejar la y en función de x, y al derivar tenemos una derivada explícita. Pero hay veces que las funciones no están despejadas y es difícil despejarlos, si no es que imposible, y entonces podemos hacer la derivación de forma implícita, y aunque no podamos despejar fácilmente la función, al hacer la derivada de forma implícita, hay veces que sí podemos despejar la derivada, como en este caso, ¿no? Y tener la expresión para la derivada sin que hayamos despejado la función para ponerla en forma explícita. Bueno, tenemos hay algunos ejemplos, son muy parecidos, ¿no? Un poco más complejos, pero aquí vamos a tener una ecuación en donde va a aparecer y cúbica por y cuadrada por la derivada de y con respecto a x, que lo despejamos y obtenemos la expresión para la derivada. Bueno, tenemos aquí más ejemplos de derivación explícita y con esto terminamos. ¿Sale? Entonces este sería en términos así muy rápidos lo que se ve en un curso de cálculo diferencial en forma acelerada, pero lo más importante es entender de dónde salen las reglas de derivación y tener mucha práctica para aplicarlas correctamente junto con la regla de la cadena. ¿Sale? Teniendo claro eso, prácticamente el curso de cálculo diferencial, digamos que está superado.